Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche le damos gracias al Señor por un día más de vida y gracias por permitirnos entrar a la comodidad de su hogar. En esta noche, que es un martes de discipulado, vamos a hablar acerca de la intercesión efectiva. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 13, verso 52, que dice: por tanto yo les daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia dándote las gracias, mi Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Padre, de llevar el mensaje de tu palabra. Señor bendito, declaramos, mi Dios, que cada corazón que escucha, Señor, esta palabra va a llevar esta semilla fruto y fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. En esta noche, mis amados hermanos, como hablamos, vamos a hablar acerca de la intercesión efectiva. Para la palabra intercesión hay 5 palabras, por lo menos hay 5 palabras en el hebreo que hablan que traducen la palabra intercesión, y vamos a hablar de la primera, que es la palabra pagá. Y esta la encontramos en la palabra donde leímos en Isaías 53:12, y eso nos habla de una intercesión que afecta. Y Jesús intercede para arrepentimiento. Esta palabra se cumplió en Lucas 23:34, que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndole entre sí sus vestidos. Cuando hablamos de esta palabra, es la palabra pagá, que es la 6293, y es una raíz primaria y habla acerca de afectar. Pero si usted se va ahí, escudriña en su Strong, dice que es por accidente o violencia, es interceder. O sea, el afectar significa producir un efecto. Y el mensaje de Jesús, desde que Él vino, Él comenzó a hablar de que nos arrepintiéramos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. Ahora, cuando se habla en Isaías 53, es una profecía acerca de Jesús. Y dice que Él intercedió por los transgresores, y esto nosotros lo miramos que se cumplió en la palabra cuando Él estaba en la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, esto nos enseña que Jesús mantuvo su pureza y no se dejó contaminar. Y una de las cuestiones que vemos, que en el momento de la prueba Él tuvo sed, y Él pidió agua y le dieron agua, mezclado, ¿verdad? Pero Él, con vinagre, pero Él, ¿qué hizo? Él lo escupió. ¿Por qué? Él no dejó contaminarse. Él no permitió mezclas. Él llegó a la cruz del Calvario y estando ahí en su condición, Él no permitió el ser contaminado. No permitió en su corazón que viniera algún sentimiento en contra de aquellos que lo estaban dañando. Y eso, el arrepentimiento, eso es una de las primeras facetas, es un cambio de mente. La intercesión que hace Jesús ahí en la cruz del Calvario nos enseña, y que Él puso en práctica la oración modelo, que es la del Padre Nuestro, y dijo: Padre, perdónanos.
así como nosotros hemos perdonado. Entonces, un intercesor no puede tener en su corazón resentimientos. Jesús dijo, el enemigo no tiene nada en mí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un intercesor? Para comenzar, tiene que entrar a limpiarse. Un intercesor no puede guardar en su corazón resentimientos, no puede guardar falta de perdón, no, sino que tenemos que presentarnos delante del Señor y por cada falla pedirle al Señor que nos perdone y también nosotros perdonar a aquellos que nos han dañado, que nos han ofendido. Y mire que hay en Hebreos 7:25 nos dice la palabra, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús está intercediendo por nosotros delante del Padre. ¿Cuántas faltas nosotros hemos cometido, mis amados hermanos? ¿Cuántas faltas? Pero si nosotros nos acercamos a Él y le pedimos perdón, Él nos va a perdonar, pero de la misma manera Él nos llama a que nosotros perdonemos. Ese es parte de la agenda y de todo hijo, del itinerario de un hijo de Dios, el perdón. Ahora, vamos a hablar acerca de la segunda palabra, que es atar, que es incienso en adoración. Y eso la encontramos en Génesis capítulo 25, verso 21. En esta versión que estoy utilizando es la versión amplificada. Y dice, e Isaac oró, y esta palabra oró es la 62:79, que es atar. Dice, oró mucho al Señor. Oiga bien en esta versión, dice, e Isaac oró mucho al Señor por su esposa, porque ella no podía tener hijos. Y el Señor concedió su petición, concedió su atar. Y Rebeca, su esposa, quedó embarazada. Y esta palabra es la 62:79, que dice quemar incienso. Ponga atención a esto. Dice quemar incienso en adoración. Es interceder y algo que me llamó la atención que dice que es recíproco, es oír la oración. Y cuando nosotros nos vamos, me llama la atención que dice que esta palabra es quemar incienso en adoración. Quemar incienso. La Escritura nos dice que el incienso son las oraciones de los santos. Y si usted va a buscar en Éxodo capítulo 30, verso 34 y 35, el Señor le está dando instrucciones a Moisés de cómo debe de elaborarse el perfume, el incienso. Y dice, y mire que en esta instrucción de elaborar el incienso, le dice, le da, le da cuáles son las especias que debe de llevar. Los componentes, esa es la palabra, los componentes. No vamos a hablar de los demás, sino que vamos a hablar acerca del incienso. Dice que es un incienso puro. Y hablamos que el incienso son las oraciones de los santos. Entonces dice que esta palabra incienso significa blancura. Entonces, esto va íntimamente ligado a lo que hablamos anteriormente, que un intercesor, para que su intercesión sea efectiva, debemos de entrar delante de la presencia de Dios limpiándonos, revisándonos a nosotros mismos, no revisando a los demás, no pensando en lo que hizo aquel hermano, aquella hermana, no, sino a nosotros mismos.
blancura. Eso significa vestiduras blancas. Y el Señor nos dice que haya siempre sobre tu cabeza aceite fresco y tus vestiduras estén siempre blancas. Entonces, y eso es una palabra de siempre, que haya siempre aceite, que haya siempre, que es la unción del Espíritu Santo, y que haya vestiduras blancas, porque realmente nosotros no sabemos cómo interceder, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para interceder no de acuerdo a la voluntad propia, sino que un intercesor intercede, valga la redundancia, para que se cumpla la voluntad de Dios. Y mire que si usted se va a Éxodo 30, versículo 35, el Señor dice, para que sea salado, puro y santo. Son 3 ingredientes que debe de tener, que sea salado, puro y santo. Y al hablar de salado nos habla de la sal. La sal preserva, eso es que debemos de guardarnos, y aparte de eso, que cuando nosotros comemos sal, eso provoca sed. Hablando de lo espiritual, que tengamos sed de Dios, que tengamos sed, y así como decía el Salmo 42, mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces, que un intercesor, para que la intercesión sea efectiva, salado, puro y santo. Es incienso, esa oración. Debe de haber pureza, debe de haber blancura, vestiduras blancas. Debemos de tener esa sed de Dios, debemos de estar preservados. Que nosotros en el mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Que haya siempre esa diferencia en nosotros, siempre. Siempre hablo de este versículo, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Que nos hable, conservémonos puros. Eso no habla, la pureza nos habla de limpieza. Mis amados hermanos, somos llamados a mantenernos puros en medio de un mundo impuro. Somos llamados a andar por el camino de la santidad. Dice que hablamos de que es salado, que es puro y que es santo. Eso nos habla de que debemos de andar en santidad delante de la presencia de Dios. Y entonces podrá decir, ay hermana, pero usted me está diciendo todas estas cosas y mire que yo no ando bien, quiere decir que el Señor no va a escuchar mi oración. Hermano, por eso tenemos que entrar delante de su presencia, pidiendo perdón, limpiándonos. Y dice que Jesús intercedió por aquellos y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está intercediendo hoy mismo por nosotros ante el Padre. Entonces nos acercamos delante de su presencia, pero hablamos de que esa intercesión dice que es incienso en adoración. Y esta palabra adoración, si nos vamos al griego, es proskuneo. Es la 4352. Y mire que esta palabra es besar como el perro lame a la mano del amo. Es postrarse, es reverencia, es adorar, es suplicar. Y una de las riquezas del incienso es la adoración, mis amados hermanos. Somos llamados a orar en todo tiempo. Somos llamados a adorar en todo tiempo. Mire, ¿se acuerda usted de aquella mujer sirofenicia? Cuando ella se postró, esa es la misma palabra, proskuneo. Proskuneo, ella adoró y ella alcanzó virtud, siendo ella que no era del pueblo de Dios. Ella alcanzó la misericordia porque su intercesión, y ella no estaba pidiendo como sea por ella, ella estaba pidiendo por su hija, y Dios respondió, el Señor respondió y fue favorable.
ella se postró en adoración. En medio de la intercesión, el Señor nos llama a que adoremos, a que nos postremos delante de su presencia. Y el Señor, y me va a decir, hermana, pero mire que yo no he sido llamado, no he sido llamada. Hermanos, somos llamados a orar por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestro ministerio, por tantas cosas que hay que interceder. Pero el Señor ha prometido que Él derramará espíritu de gracia y de espíritu de oración. Esa gracia, entonces esa gracia de Dios usted la tiene. Dios ha derramado esa gracia y esa gracia, ese favor es la influencia divina, es la influencia de Dios para poder cambiar todo panorama que está a nuestro alrededor. Eso nos habla de la adoración ferviente, pero hablando en este caso de esta intercesión de Isaac, nosotros vemos que Isaac tenía aproximadamente 20 años y él no tenía hijos. Imagínese usted, el hijo de Abraham. A los 75 años le dan la promesa a Abraham que iba a tener un hijo. Y a Isaac lo vino teniendo casi a los 100 años, 25 años después. Y mire lo que le está pasando a Isaac también. Su esposa es estéril. Pero mire qué hermoso aquí. Y aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Entonces, viendo la palabra esta, atar, que dice que es intercesión, es incienso en adoración. Yo no me imagino a Isaac diciéndole, Señor, mira cuántos años tiene mi esposa y no tiene hijos, es estéril. Yo no me imagino a Isaac reclamándole al Señor. No, Isaac se postró delante de su presencia y dice que escuchó Dios. Escuchó Dios. Es que en la intercesión en el espíritu, hermano, porque en el alma, acordémonos siempre el ejemplo que se ha hablado acerca de Martita, hubo las mismas palabras que le dijo a Jesús, Marta y María. Marta, Señor, si tú no hubieras venido aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué hizo Jesús? Le contestó, no. Jesús se quedó quieto. Jesús se quedó quieto, no contestó. Pero vino María y le dijo las mismas palabras, pero postrada en adoración. Y arrancó virtud del Señor. Y ahí nomás cito, llévenme donde le han puesto. Y ahí recibió el milagro. Allí recibió el milagro. Si ha ido mal en alguna empresa o algo, no es tiempo de empezar a reclamarle al Señor, sino de postrarnos en adoración. Y mire que esta palabra, atar, viene de una raíz que es la 6280, que significa abundancia. Dice que es ser abundante, inoportuno, multiplicar contra. Oiga bien, multiplicar contra todo diagnóstico que le habían dado tal vez a Rebeca, que era estéril. Dios tenía la última palabra y el Señor los hizo fructíferos. Ella pudo dar a luz. Y mire, hay muchos tipos de esterilidades, hermano. Hay muchos tipos hay tierra estéril, hay vida estéril, ovejas estériles, ganado estéril. Hay muchos tipos de esterilidad y hablando, podemos hablar de vacas, podemos hablar de, traduciéndolo como a bienes ¿verdad? Tierra estéril, esterilidad,
donde no miramos un avance, sino que un terreno estéril es donde no se da nada que se puede sembrar y no va a fructificar por la falta de agua. Pero allí el Señor los hizo multiplicar. Y a pesar de cualquiera sea la circunstancia que usted esté pasando ahorita, cualquiera sea la esterilidad que esté atravesando en este momento, no es tiempo de reclamarle al Señor, sino llegar a interceder por lo que usted está atravesando, y Dios va a escuchar, pero con otra actitud, con la actitud de adorar y bendecir el nombre de Dios. Y mire que me quiero detener un momentito, hay otra versión, hay una versión en inglés que dice que ambos, que él estaba frente a ella, Isaac frente a ella intercediendo. Entonces, ¿qué es lo que nos habla de esto? De una oración en unanimidad, esa intercesión en unidad. Si hay un problema financiero o cualquiera sea la esterilidad que esté pasando, es tiempo de interceder delante del Señor en unidad y clamar, y Dios escuchará y va a concebir, va a fructificar. A pesar de cualquier circunstancia, dice que es en contra de cualquier cosa, allí vamos a fructificar. La tercera, para ir avanzando, es la intercesión tefilá, que eso nos habla de súplica con himno, súplica, himno. Y aquí vamos a hablar de David. Fíjese que David, si usted va a buscar esta palabra, tefilá, es la 8605. Vaya, búsquela al Strong. Mire, David se deleitaba en esta intercesión. Usted va a buscarla y dice que él intercedía en la mañana, intercedía en la noche, él intercedía al atardecer, o sea, él se deleitaba en esta intercesión. Y si usted se va a buscar esta misma palabra, ¿quién fue el que quedó reinando en lugar de David? Su hijo Salomón. Y cuando Salomón dedica el templo, él, cuando le dice, Señor, cuando levantemos una petición a ti, escúchanos, escúchanos. Él habla de esta intercesión tefilá. Y mire que en esta, David sabemos que era el dulce cantor de Israel. Vaya, búsquela. Y David se identifica bastante con esta intercesión. David, el dulce cantor de Israel. Y mire que él, siendo el dulce cantor de Israel, tuvo luchas, tuvo muchas pruebas. Él estuvo en angustia. Él, cuando estaba en angustias, él clamaba, y esta intercesión tefilá, ¿qué es lo que dice allí? En medio de esa súplica, él cantaba. Si era el dulce cantor de Israel, los himnos, hermanos, los salmos, ahí están llenos de esa intercesión. Y mire que si allí nosotros nos vamos al Salmo 142:1, dice, en esta versión, dice, másquil de David, su oración cuando estaba en la cueva. Dice, con mi voz clamo a Jehová, con mi voz pido a Dios misericordia. Y esta palabra clamar es la 8605, que es tefilá. Mire, él, como hablamos, ofrecía constantemente esta intercesión tefilá. Y mire que él en esa cueva, él en ese momento estaba en la cueva de Adulán, y él se está ministrando con Dios. Él se está ministrando con Dios y él le dice, Señor, vaya, búsquelo. Él en muchas versiones y en varios versículos dice que él estaba en angustia, que él estaba en aflicción, él estaba encuevado, rodeado
de endeudados, rodeado. Él, imagínese que él estaba huyendo porque querían dañarlo. Pero mire que esa intercesión poderosa cambió la atmósfera. Y aquellos hombres que tal vez habían llegado endeudados, con un montón de amargados. ¿Se imagina usted un amargado orando? ¿Se imagina un amargado orando? Ay, Señor, mira, con amargura, con amargura. Pero Dios hizo que fuese cambiada. El Señor cambió esa atmósfera de cautividad, de aflicción. Y ellos, por medio de esa intercesión, se convirtieron en los valientes. Salieron valientes en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier aflicción. Busquemos al Señor en la dirección del Espíritu Santo, y Él le va a dirigir qué es lo que debe de hacer en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue el resultado? Salieron victoriosos, salieron transformados. Y mire que en esta intercesión tefilá, que dice que es intercesión, y ahí aparece súplica y la palabra himno. Si nosotros nos vamos a la oración modelo, que es el Padre Nuestro, la oración finaliza, que nos enseña Jesús, dice en Mateo 6:13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. En esta oración modelo culmina con una expresión de alabanza. Y mire que inicia también y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor comienza a glorificar el nombre del Señor y la finaliza también con una expresión de alabanza y de adoración. Cuando nos presentemos delante del Señor, adorémosle, digámosle, expresémosle todo lo que es, y a la medida que vayamos expresándole lo que sentimos en este momento, por lo que estamos atravesando, el Señor va a derramar bálsamo y esa aflicción se va a convertir en una adoración, porque toda intercesión con alabanza nos trae victoria. Acuérdese, el Señor le dio las llaves a David, las llaves y ese tabernáculo de David. Él tiene las llaves del tabernáculo de David, la alabanza, la victoria en el nombre de Jesús. Y ya vamos finalizando. La cuarta es la bakasha. Dice que es intercesión por guerra de decretos. Y Esther venció decretos de muerte. Esta intercesión bakasha casi está en este libro de Esther. En el capítulo 7, verso 3 dice: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey le parece bien que me sea concedida mi vida por mi petición y mi pueblo por mi solicitud. Y mire que en esta es la 1246, es bakasha, que es petición, pero fíjese que esta palabra bakasha viene de una raíz que es la 1245, que es bakash, que es buscar. Dice, siempre dice, por cualquier método en específico, en alabanza y adoración. O sea, la intercesión que nos lleva, debe de haber siempre alabanza, adoración al Rey, aleluya. Y dice que es esforzarse por, y esto, buscar. Todos sabemos que había un decreto de muerte en contra del pueblo de Dios, que había sido sellado por el rey, y un decreto que había sido sellado por el rey no podía ser derogado.
a menos que se inscribiera un nuevo decreto. Pero ¿qué hizo esta mujer, la reina Esther? Ella buscó, ella decidió buscar ¿en qué? En ayuno. Ella buscó en ayuno, en oración. Yo sé que ella allí estuvo con las mujeres que le atendían a ella. 3 días, 3 noches. El pueblo también intercedió. Esa intercesión iba unida al ayuno. Y mire que dice buscar en ayuno y en oración, porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Hay géneros que usted solo dice sal fuera en el nombre de Jesús y salen, pero hay géneros que solamente salen con ayuno y oración. Y sabía Esther que un decreto como esto tenía que ir a pedir el favor del Señor, ¿verdad? Entonces ella se metió en ayuno y en oración. Esta intercesión, ahí cuando hay un decreto, es tiempo de buscar, interceder en el ayuno. Y mire qué pasó. El resultado. Esta mujer rompió todos los protocolos del rey. ¿Y qué alcanzó? Que le extendieran cetro, el favor de Dios. Y el rey le dice, ¿cuál es tu demanda? Y 3 veces le dice, la mitad del reino te doy. Entonces, allí en cuanto haya un decreto, es tiempo de levantarse, interceder y a la intercesión agregarle el ayuno en el nombre de Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? Se declararon nuevos decretos, por lo cual no hubo muerte en el pueblo del Señor. Ahora vamos a ir con la última intercesión. Pero fíjese que vamos a hablar, antes de hablar de la última intercesión, quiero hablarle un poquito de esto, que allí aparecen en esta historia de Esther aparecen 13 personajes. Imagínense, y un día 13 se iban a ejecutar. Qué barbaridad, ¿verdad? En la palabra no hay ninguna palabra de más ni de menos. Imagínense que estaba Amán, que era un enemigo ancestral. Y estaba el papá de él. Estaba Zeres, que creo que se llamaba Amedata, el papá de Amán. Zeres, la esposa de Amán, y los 10 hijos de Amán. 13 personajes, qué terrible, terrible. Entonces, o sea, y él era el enemigo, porque era un enemigo ancestral. Si hay algún enemigo que usted se ha dado cuenta, un enemigo ancestral que ha estado queriendo dañarle a usted, a su familia, es el tiempo de levantarse como siervo, como sierva de Dios, a ejercer el sacerdocio que Dios le ha dado. Y sabemos que somos más que vencedores, porque Jesucristo, toda acta de decretos que era contraria a nosotros, Jesucristo la clavó en la cruz del Calvario. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y esto es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar acerca de la quinta intercesión según el hebreo, y es la Palal. Y esta la encontramos en Segundo de Reyes 22. Dice, entonces el rey volvió su cara hacia la pared y oró a Jehová diciendo. Y entonces sabíamos, esta es la palabra 64:19, que es Palal, y es una raíz primaria, y dice que es juzgar oficial o mentalmente, por extensión interceder. Entonces Dios había mandado una palabra al profeta
por medio de, a Ezequías por medio del profeta. Y le dice, ve y dile que ponga en orden su casa porque él se va a morir. ¿Y qué hizo él en ese momento? Él volteó su rostro a la pared y en una actitud de humildad le recordó al Señor cómo le había servido. Miremos que en todas estas situaciones que estos siervos y siervas de Dios no fueron a reclamar, no, sino en humillación a Dios. Y esto nos enseña, había una palabra que él se iba a morir. Debido a esto, él clamó por misericordia. Él clamó por misericordia. Yo le voy a decir, puede, trayéndolo ahorita al siglo XX, ahorita, los médicos pudieron, y en este instante, en este tiempo, pueden haber dado un diagnóstico. Pero déjeme decirle que si nosotros nos humillamos delante del Señor, Él tiene misericordia. Y aunque los médicos digan un diagnóstico, Dios tiene la última palabra. El Señor le extendió años de vida a este hombre. Y es que el Señor, por medio de la intercesión, tiene el poder de cambiar todo diagnóstico en el nombre de Jesús. En esta hora, no sé qué situación usted esté atravesando, pero este es un tiempo de interceder. Hemos hablado acerca de las intercesiones. Jesús, Él pidió y perdonó a quienes lo habían dañado. En esta hora, si hay alguien que le ha dañado a usted, este es el tiempo de que perdone. Porque en el Padre Nuestro dice, Padre, perdónanos así como nosotros hemos perdonado. En el corazón de un intercesor no puede haber resentimiento, no puede existir eso. La intercesión que nos lleva a fructificar, esa intercesión, la intercesión que hizo Isaac, él contra toda esterilidad, el Señor lo hizo fructífero. Si usted ha sentido esa esterilidad, no importa cuál sea el nombre de ella, puede ser esterilidad que tal vez llevan años como matrimonio y no han podido tener hijos. En un acto de fe, dicen en una de las versiones, en inglés dice que Isaac intercedía frente a ella en un acto de fe. Póngase enfrente de su cónyuge, si ese es ese problema, y juntos intercedan. Y aquí vamos a interceder en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, para que todo vientre se abra. Dice, intercedió Isaac y Dios escuchó y concibió Rebeca. Póngase ahí, ponga su nombre ahí, ponga el suyo y ponga el de su esposa. Y en un acto de fe, interceda que todo vientre sea abierto en el nombre de Jesús. Y si también hablamos de que
La esterilidad también habla de tierra. Eso nos representa también la tierra. También nosotros nacimos del polvo, de la tierra fuimos formados. No solamente estamos hablando de una esterilidad de generación, de tener hijos, también otro tipo de esterilidades, donde miramos que otros fructifican, que miramos que hoy comenzó un negocio uno y ya está grande y tal vez tiene años usted y años y años y años y no pasa de lo mismo, donde todo lo que trabaja solamente es para pagar y no le queda para usted. Este es el tiempo de que haya una fructificación y que haya una abundancia, porque nosotros como ministerio tenemos esa unción dorada, que con lo poco vamos a hacer mucho en el nombre de Jesús. Somos llamados a dar fruto al 100% en el nombre de Cristo Jesús. Recordamos también aquella intercesión que hizo Esther, aquella intercesión donde había enemigos ancestrales. Si ha habido enemigos que le han estado atacando a usted, a su familia, es el tiempo de levantarse en intercesión, en búsqueda, pero también allí Esther lo acompañó con ayuno. Aquel hombre Ezequías, había un decreto de muerte. Ya le habían dicho, tenés tanto tiempo, pero sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Y no estamos hablando de que un juicio, que tengo esto, no, nada de eso, no, nada de eso. Pero en medio de una enfermedad, un hombre íntegro, un hombre que le servía al Señor, Este es el tiempo de decirle, Señor, acuérdate de cómo te he servido. Y ahí en lloro, y Dios va a escuchar. Y todo diagnóstico médico, el médico pudo haber dicho una palabra, pero recordemos, Dios tiene la última palabra. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no tiene sombra de variación. Dice, bienaventurada la que creyó, porque lo que Dios le ha dicho, Él lo va a cumplir y usted tiene larga vida en esta tierra, en el nombre de Jesús. Padre amado, en esta hora presentamos, mi Señor, tu palabra. Mi Dios, hemos hablado acerca de las intercesiones, Padre Santo. En esta hora, mi Dios, venimos intercediendo, mi Señor, y diga, yo perdono todos aquellos que me han hecho daño, yo los perdono, porque quiero que mi intercesión suba delante de tu presencia como incienso puro, como incienso santo, delante de ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y sobre todas aquellas personas que tal vez no han podido tener hijos, Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia intercediendo, mi Señor, para que así, Señor, así como tú escuchaste la oración de Isaac, mi Dios, y Rebeca concibió, Señor, y dio fruto, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre los vientres, mi Señor bendito, que haya, Señor bendito, que en el tiempo de la vida puedan dar a luz, Señor, aquellos vientres que tal vez el médico había dicho que no iban a poder tener hijos, que ha habido esterilidad. Tú tienes el poder, Señor, para venir a sanar, mi Dios, todo vientre y que den fruto, mi Señor, porque nosotros creemos a la palabra que dice que no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Por lo tanto, nos agarramos de esa palabra, papito lindo, pidiéndote, mi Dios, que pongas tu mano de intervención divina en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, y haya multiplicación y sobre todo, Señor,
negocio o cualquiera sea el nombre donde ha habido una esterilidad en la vida espiritual, Señor bendito, en el nombre de Jesús, Padre, que el agua de tu Espíritu, de tu palabra, venga a irrigar las vidas, mi Señor, porque dice que al olor del agua reverdecerá, Señor, y nosotros creemos a esa palabra, mi Padre celestial, que donde ha habido una resequedad espiritual, mi Señor, tú vienes, Señor, al olor del agua van a reverdecer en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Así lo creemos, lo confesamos y lo declaramos, Padre. Te pedimos, oh Dios, por todos aquellos, mi Señor bendito, que en este momento están, Señor, siendo enfrentados por enemigos, Señor, cualquiera sea el nombre, enemigos ancestrales, Padre. Oh mi Dios, cualquiera sea el enemigo, da la victoria por medio de la intercesión, Señor. Tú das la victoria, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y así, Señor bendito, como Ezequías, Padre, que en medio de toda circunstancia, mi Señor, que tal vez, mire, ahí donde usted está, por fe, en el nombre de Jesús, así intercedemos unidos aquí. Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de nosotros. Y sabemos que habemos más de 2 personas aquí. Usted donde está en su casa, cualquiera sea la enfermedad, en el nombre de Jesús, Padre amado, acuérdate, oh Dios, de cuánto tus siervos, tus siervas te han servido, mi Señor. En el nombre de Jesús venimos, Padre, abre el libro de las memorias, mi Dios, en el nombre de Cristo. Y contra todo diagnóstico que los médicos han dado sea cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Ten misericordia y extiende años de vida, porque largo camino de bendiciones espera a tus siervos, Señor. Y así como David, mi Dios, que en medio de toda aflicción él invocó tu nombre, Señor, y cantaba himnos a pesar de que había angustias, a pesar, Señor, que estaba en una cueva, Señor, a pesar de que era perseguido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Él conoció el secreto de la intercesión. Y en medio de toda intercesión, él cantaba himnos, él cantaba en el nombre de Cristo Jesús, dándole, y te decía: mi alma tiene sed. Oh Dios, tiene sed del Dios vivo. Y él elevaba oración, y sabemos, Señor, que tú los libraste de todos los enemigos, que la alabanza, mi Señor, fue un arma de guerra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en medio de toda batalla, Señor, siempre se vio la victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Y en esta hora, si usted ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios y no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, cualquiera sea sus pecados, no importa el nombre que tenga, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar y para perdonar pecados. ¿Quiere en esta hora recibir a nuestro Señor Jesucristo? Repita conmigo esta oración. Padre, en esta hora yo vengo delante de tu presencia y me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Y yo en esta hora reconozco que tú eres el Señor y mi Salvador, que tú eres Jesucristo, que moriste, pero resucitaste y volverás. Señor, yo te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo te pertenecen. Inscribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida y opera en mí el nuevo nacimiento.
en el nombre de Jesús. Y aquellos que se habían apartado de los caminos del Señor, repite y quiere volver, repita conmigo, diga: Padre, en esta hora reconozco que me había apartado, pero ahora, Señor, vuelvo a ti, Señor, vuelvo a ti, vuelvo a tener comunión contigo, Señor. Y pone en mí esa hambre y esa sed de buscarte en todo tiempo. Y así como David lo hacía, Señor, él oraba en la mañana, a mediodía, en la tarde, en todo tiempo. Y mi mayor ejemplo, Jesucristo, que oró en todo tiempo, oraba y aún intercede por mí. Diga: yo reconozco que he pecado, pero vuelvo a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted, mi amado hermano, mi amada hermana, ha recibido a nuestro Señor Jesucristo o ha reconciliado, nos gustaría saberlo. Puede escribir a Crónicas Ebenezer Choloma y nos deja su nombre, su número de teléfono, y será un gusto para nosotros el tener noticias suyas. Y sabemos, le damos gracias a cada uno de ustedes por habernos dejado entrar a la intimidad de su hogar. Muchas gracias, que el Señor le bendiga. En el nombre de Jesús, amén y amén.